Bienvenidos a Misterios Macabros. Hola amigos de Misterios Macabros. Hoy vamos con otro de los protagonistas de la tragedia y milagro de los Andes. El accidente fatídico del vuelo 571 en la cordillera de los Andes. Hoy hablaremos de uno de los protagonistas de esta historia real, Numa Turcati. Contaremos detalles y contestaremos dudas y preguntas. Seguro que no sabías muchas curiosidades. Por ejemplo, ¿sabes por qué Bayona eligió a Numa Turcati como narrador de su película La Sociedad de la Nieve, basada en la historia real del accidente? ¿Sabes que Numa no formaba parte del club de rugby? ¿Sabes que fue una de las víctimas de la tragedia del vuelo uruguayo en los Andes? ¿Sabes que fue el último en fallecer en la montaña? Bueno, esto y mucho más lo descubriremos hoy en Misterios Macabros. Empezamos. Numa Turcati Pesquera nació en Montevideo, Uruguay, el 30 de octubre de 1947 y falleció en el Glaciar de las Lágrimas, departamento Malargüe, Cordillera de los Andes, Argentina, el 11 de diciembre de 1972. Familiar y deportista, tenía 4 hermanos, entre ellos un hermano mellizo, Leonardo, capitán del equipo de fútbol del Loyola Fútbol Club. Estaba estudiando Derecho cuando le aconteció su muerte. Es recordado por ser una de las víctimas de la tragedia del vuelo 571 en la cordillera de los Andes. Ganó mayor notoriedad internacional cuando su vida se convirtió en uno de los roles principales de la película La Sociedad de la Nieve de Bayona, donde su personaje, interpretado por Enzo Bogrinčić, desempeña el rol de narrador de la película. Numa Turcati tenía 24 años cuando fue invitado a viajar a Santiago, la capital de Chile. Se decidió a viajar bien sobre la fecha, estimulado por su amigo Alfredo Pancho Delgado y Gastón Costemalle. Ambos convencieron a Turcati de unirse al vuelo debido a lo barato que era el pasaje y la oportunidad de conocer Santiago de Chile. Numa no quería ir. Era un tipo casero, no le gustaba salir demasiado y no le entusiasmaba la idea de viajar. Sus intereses pasaban por el fútbol, jugando de puntero con la número 7 en la espalda en la liga universitaria o viendo desde la tribuna del Estadio Centenario a Nacional, el club de sus amores, y por sus estudios. Quería graduarse de abogado. Era un tipo con un corazón enorme y una fortaleza física descomunal, recuerda su amigo Pancho. Su vínculo con el fútbol era una herencia familiar. Su abuelo materno, Numa Pesquera, había sido presidente de Nacional y para los Juegos Olímpicos de París en 1924 había firmado un cheque en blanco para que la selección uruguaya de fútbol, que luego obtuvo la medalla de oro, pudiera concurrir. «No tengo un peso», le decía Numa a Alfredo a modo de excusa. «Pedile a tu padre, a tu madre», retrucaba Alfredo, que sabía del buen pasar económico de la familia y le argumentaba que Chile estaba baratísimo. Además, Numa era muy humilde y tímido, sobre todo con las mujeres, por lo que la idea de ir de fiesta y conocer chicas tampoco lo terminaba de seducir. De hecho, no conocía a ninguno de los jugadores del equipo de rugby de Old Christians, que son los más renombrados, por ser el equipo de rugby los que tomaron en su mayoría la iniciativa del vuelo y en el accidente. Numa Turcati era un hombre de tez blanca, poco menos de 1,80 m, musculoso, cabello negro de rulos que lo obligaban a peinarse con gomina para alisarlo y así lucir la raya al costado como indicaba la moda, y bigote tupido. Un bigote que, ante las imposibilidades natural y técnica de que lo tuviera Bogrinčić en la película, le fue puesto a Alfredo, quien jamás en su vida se lo dejó crecer para representar la época. Finalmente, accedió a hacer el viaje. Pero, por desgracia, ese sería su último vuelo. Mientras el avión pasaba por la cordillera de los Andes, las nubes tapaban las montañas. Los pilotos creyeron erróneamente que el avión había sobrevolado ya Curicó, que está en Chile, donde girarían al norte para aproximarse al aeropuerto Los Cerrillos de Santiago de Chile. Pero se equivocaron. La aeronave comenzó a bajar cuando todavía estaban sobre los Andes, impactando contra el filo de una montaña y partiendo la aeronave. Tanto las alas como la cola se perdieron.
El resto del fuselaje se deslizó por la montaña a una velocidad aproximada de 350 kilómetros por hora, deslizándose unos 700 metros hasta que el hielo y la nieve del glaciar paró su trayectoria. La parte delantera del avión, junto con cadáveres y supervivientes, aterrizaron forzosamente sobre las lágrimas a más de 3.500 metros de altura, en plena cordillera de los Andes, en el departamento Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda del avión y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los días siguientes, pero no lograron divisar el fuselaje blanco contra la nieve. El 21 de octubre de 1972 dieron por perdido el avión y a los pasajeros. En el avión había 5 tripulantes y 40 pasajeros, incluidos 19 jóvenes del equipo de rugby Old Christians Club. El resto eran familiares, simpatizantes y amigos de los deportistas. Numa, junto a otros pasajeros, sobrevivió al accidente y de hecho participó activamente en las expediciones y ayudó a los heridos del accidente. Junto con Gustavo Cervino, lideró la primera de las expediciones y ambos estuvieron a un paso de morir por exponerse a las temperaturas glaciares. Días después, emprendió la segunda expedición junto a Gustavo Cervino y Daniel Maspons, con la intención de alcanzar la cima de la montaña que les impedía divisar qué había al oeste. No solo no consiguieron su objetivo, sino que se vieron obligados a pasar la noche a la intemperie y casi perecen en el intento. 3 miembros de la tripulación y 10 pasajeros murieron por el impacto y 4 personas fallecieron durante la primera noche debido a las gélidas temperaturas y a sus graves heridas. En las semanas posteriores fallecieron 12 más, entre ellos 8 por una luz de nieve. En ese periodo, el 30 de octubre, cumplió 25 años cuando estaba en la montaña a la espera de ser rescatados. Pero desgraciadamente, Numa no llegó al final del camino, ya que perdió la vida en los Andes. Pese a no conocer a nadie más de los pasajeros, Numa se mostró, desde el minuto 1 tras el accidente, dispuesto a ayudar en todo lo necesario y se fue ganando poco a poco el cariño de todos por su predisposición, amabilidad y profundos valores. Sin embargo, como bien han considerado la mayor parte de los supervivientes, Numa Turcati fue el alma de esa sociedad de la nieve, ya que nunca se quejaba y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, razón por la que pronto se convirtió en imprescindible dentro del grupo. No en vano, en su libro Tenía que sobrevivir, Nando Parrado habla así de Numa. Aunque la mayoría no le conocíamos antes del accidente, se había ganado rápidamente la amistad y la admiración de todos los supervivientes. Numa dejaba sentir su presencia a través de actos heroicos silenciosos. Nadie luchó tanto porque sobreviviéramos. Nadie nos inspiró tanta esperanza y nadie mostró tanta compasión por quienes más sufrían. Queda claro, por tanto, el impacto que Numa tuvo en sus compañeros de viaje y el motivo por el que Bayona decidió que fuera él quien contara la historia. Porque, además, el cineasta tenía claro que esta película debía de servir de homenaje a los que murieron en la montaña y no se iba a centrar únicamente en la gesta. Estuvo ayudado y explorando, pero sufrió una grave infección en una pierna y tuvo que permanecer inmóvil y dejar de ser parte de las expediciones. Fue fundamental en el episodio de la Luz, en el que fallecieron 8 personas más, ya que, gracias a él, pudieron sobrevivir al abrir un boquete para quitar la nieve. A pesar del hambre, el frío y las penurias, rechazó comer carne humana de los tripulantes y pasajeros muertos, recurso que utilizaron algunos de los supervivientes para poder sobrevivir durante su estancia forzada en la montaña. El estudiante de Derecho se negó, en más de una oportunidad, al consumo de esta carne, y aunque se vio en la obligación de hacerlo en algún momento, siempre buscó maneras de evitarlo. La negativa de Numa Turcati de alimentarse de carne humana y la condición de la infección en su pierna llevaron al estudiante uruguayo a IR, debilitándose poco a poco. En oportunidades, los primos Strauch obligaban a Turcati a la ingesta de alimento, en busca de que se mantenga con vida. Sin embargo, este se resistía e incluso escondía lo que no se comía.
y el significado de Numa para el resto del grupo juega un papel clave en esa idea. Fue el último de los pasajeros que murió antes de ser rescatados. Aunque salió ileso del accidente, se hirió tras el alud tratando de ayudar a los demás, lo que le condenó a morir extremadamente debilitado, pesando apenas 30 kilos, el 11 de diciembre del 72, casi 2 meses después de estrellarse. El dolor por su pérdida fue el detonante para que Nando Parrado, Fernando Canessa y Vicintín iniciaran al día siguiente la expedición que culminaría con el rescate de los 16 que sobrevivieron. En sus mentes una frase: no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Lo que había escrito Numa Turcati el día de su muerte. Su impacto, su lección y su cariño acompañaron para siempre a los que lograron salir vivos del infierno. El uruguayo se convirtió en alguien importante para los sobrevivientes, además de ser el que los liberó de estar sepultados por una avalancha. Su muerte causó la última expedición que terminó salvándole la vida a los 16 restantes. Numa iba a ser uno de los expedicionarios finales debido a su fortaleza, pero el dolor que le producía la infección de su pierna al caminar hizo que causara baja en el equipo de expedicionarios. Desde ese momento comenzó a estar cada vez más desanimado. Empezó a perder el apetito y casi nunca terminaba su ración. Los primos Strauch le obligaban a comer, pero Numa se resistía y escondía lo que no se comía. Su amigo Pancho Delgado era quien se encargaba de cuidarlo. Una mañana Pancho salió del avión. Sus compañeros ya le habían dicho que Numa iba a morir, pero él se negaba a aceptarlo. Al rato Roberto Canessa salió para decirle que Numa estaba en inconsciente. Pancho entró al fuselaje a ver a su mejor amigo. Numa estaba ahí con los ojos abiertos, respirando lenta y trabajosamente. Pancho se arrodilló a su lado y comenzó a rezar el rosario. Mientras rezaba, Numa dejó de respirar. Quizás Numa tenía que haber estado entre los que llegaron a Chile para pedir ayuda, pero su muerte fue una inyección de moral para que Canessa y Parrado cumpliesen con aquel cometido. Todos los sobrevivientes recuerdan a Numa Turcati con gran amor por su sencillez, bondad, generosidad y gran resistencia. Han sido varias las ocasiones en las que han dicho que Numa dio todo lo que tenía por el grupo. Fue un héroe. ¿Quién interpretó a Numa Turcati en La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona? ¿Por qué fue elegido? ¿Quién es? El propio director le dedicó estas palabras al actor y en la memoria de Numa. Enzo Bogrinchik recibió la llamada para el casting de La Sociedad de la Nieve mientras trabajaba en una pequeña compañía de teatro independiente de Montevideo. Durante 6 meses pasó una prueba tras otra hasta conseguir el papel. Tenía muchas razones para escogerle. Enzo comparte con Numa Turcati, la persona real a la que interpreta en la película, nobleza, bondad, pero también misterio. Toda su interpretación está tocada por ese hálito de enigma que dota su presencia de peso, pasado y memoria. Y como el auténtico Numa habría hecho, Enzo se ganó el cariño de todos sin destacar por encima de nadie. Hay que tener mucho talento para ganarse ese puesto sin apenas alzar la voz. Aún recuerdo la emoción que se respiraba su último día de trabajo. Cuánto dejaste en tus compañeros de reparto, Enzo. Lo diste todo. Pocas veces he visto a un actor poner tanto su alma y su cuerpo en una interpretación. Y lo del cuerpo no lo digo solo por los más de 20 kilos de peso que perdiste en el rodaje. Pero Enzo, te aseguro que el resultado ha valido la pena. Aparte de una actuación tremenda, llena de belleza y dolor, has rescatado la memoria de los grandes desconocidos de esta historia. Les has dado vida, con una interpretación que pasará a la historia y quedará grabada en la memoria de públicos de todo el mundo. No me cabe ninguna duda. Gracias infinitas, querido amigo. Te quiero mucho. ¿Por qué Numa es protagonista y narrador de la película La Sociedad de la Nieve? Bayona ha contado que en el largometraje se quería rendir homenaje no solo a los supervivientes de la tragedia de los Andes, sino también a aquellos que se quedaron en la montaña.
Huyendo de crear la imagen de un héroe único, el director quiso dar protagonismo a todos aquellos que no regresaron de la cordillera y sin los cuales la hazaña también hubiera sido imposible. ¿Qué mejor que hacer protagonista a Numa? Su personaje, cuya voz en off sirve como hilo conductor de la historia, era el candidato ideal por múltiples motivos. No solo fue inmensamente apreciado por sus compañeros supervivientes por su bondad y generosidad, sino que además fue el último en fallecer en la montaña. Este deseo de que Numa Turcati sea uno de los protagonistas principales y guionistas de la película, Pablo Bierzi pidió autorización a la familia de Numa. Me puse en contacto con Daniel, su hermano menor, y me explayé por horas para decirle que queríamos que Numa representara al resto. Lo habló con Isabel, su otra hermana, y me llamó al otro día. Lo primero que me dijo fue que, conociéndolo a Numa, no le hubiera gustado la idea porque era una persona muy humilde. Entonces sentí que el proyecto se caía al abismo. Luego hizo una pausa y dijo: «Pero nosotros estamos de acuerdo porque se merece este homenaje», reveló. Desde Misterios Macabros solo podemos tener admiración por aquellos que ayudan y se sacrifican por los demás, como Numa, que nunca se pierda su memoria. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita. Y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.